Cedo a continuación la palabra al representante del Grupo Socialista, señor Loza. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los miembros del comité, muchos de ellos conocidos desde hace mucho tiempo a esta casa, alegrarnos de que se haya por segunda vez y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, invitarles a que su voz se haya escuchado, se escuche, se siga escuchando en todo momento. En esto, ningún tipo de problema. Agradecerles también sus reflexiones sobre las que haría algún tipo de comentario y, como decía, es muy importante que escuchemos su voz siempre, pero también y sobre todo quizá en estos momentos en los que nos encontramos más cerca del final del terrorismo que hace un tiempo, y mostrarles a ellos a nivel personal y al conjunto de la sociedad y al conjunto de víctimas nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía hacia todos ellos y hacia todas ellas. Un primer comentario en el que estoy de acuerdo con lo que decía el representante del Partido Popular. Yo creo que la situación en la que ustedes nacieron en la situación actual es radicalmente distinta. Y es radicalmente distinta a dos niveles. En primer lugar, la banda terrorista ETA no es lo que era, ni muchísimo menos, que afortunadamente para todos está en este momento en un proceso de final. Está políticamente derrotada y policialmente muy débil. Y eso yo creo que es una alegría para todos y por lo menos lo queremos constatar. Por otro lado, también es una alegría para todos el que la situación de las víctimas del terrorismo no sea del año 98. Ha habido leyes tanto en Cortes Generales como en la Comunidad Autónoma, como decretos, y también la visibilidad de las víctimas, que ha sido precisamente ustedes, las relaciones de víctimas, las que las han puesto encima de la mesa, la que hacen que hoy la situación, evidentemente nunca será perfecta, pero la situación no sea ni muchísimo menos ni desde el punto de vista de la atención ni desde el punto de vista del reconocimiento. Y yo por lo menos lo quería dejar muy claro en esta primera parte de mi intervención. Se refieren ustedes a la generosidad. Yo creo que no he escuchado a nadie en este parlamento, lo dijo el otro día también el consejero del Interior en una interpelación. La generosidad no se habla nunca. Hablaré por la generosidad porque yo utilicé esa palabra cuando vino aquí la OET y explicaré a la generosidad a la que me refiero. Y miren, las peticiones de perdón son cuestiones a nivel personal, más que a nivel político, porque estamos en un parlamento y una competencia política, y lo mismo decimos de la reconciliación. La reconciliación es una cuestión personal. Voy a citar como anécdota un comentario que nos hizo una víctima del terrorismo en la visita a Cataluña hace unos años. Una víctima de Hipercor que decía: oiga, ¿y yo con quién me tengo que reconciliar? ¿Con quién me tengo yo que reconciliar? No hablo nunca de reconciliación, hablamos de convivencia. Convivencia en paz y en libertad, pero la reconciliación y el perdón son cuestiones que a nuestro juicio están más en el ámbito personal que en el ámbito público y menos en el ámbito político. Y respondiendo a sus inquietudes, nosotros no podemos estar más de acuerdo con ustedes que las víctimas del terrorismo son víctimas políticas. Es decir, y tienen una significación política. Es que el artículo 4 de la ley de víctimas, no, el 8 creo que lo tengo aquí, y se lo voy a comentar. La memoria de singular política está en el artículo 8, es un artículo muy querido para este grupo parlamentario, en el que coincidimos con la reflexión de Josep Borrell. Pero las víctimas del terrorismo tenemos que tener muy claro cuál es el significado político, que no lo tienen por el hecho de ser víctimas, sino lo tienen por la intención política de los victimarios. Y es muy importante establecer cuál fue y desgraciadamente cuál es el objetivo político de los victimarios, que también está establecido en la ley, que es la imposición de un proyecto totalitario y excluyente. Y yo creo que es muy importante no confundir los términos, porque si confundimos los términos podemos estar demonizando algo que es perfectamente legítimo, como puede ser el nacionalismo o como puede ser el independentismo. Son cuestiones en las que estamos profundamente en desacuerdo. Nosotros tampoco somos nacionalistas, pero no pensamos que en el proyecto político de ETA, y lo reitero, está así como ustedes mismos señalan en su escrito, es totalitario y excluyente. Y eso es lo que hay que legitimar. El totalitarismo y la exclusión. Eso es lo que también la ley, y ustedes también lo recogen, tienen que hacerlo. Y consideran ustedes que se están dando tímidos pasos en cuanto a esta cuestión. Yo créanme que no lo entiendo, porque es que yo creo que nada hay tan importante en un Estado de Derecho, en una democracia, que un derecho se recoge con la ley. Es que no encuentro otra expresión desde el punto de vista jurídico-político más contundente.
y dicen ustedes también, y tienen mucha razón, el artículo 8 habla de la deslegitimación ética, social y política del terrorismo, es que no lo elude, sino que lo afirma, y además lo afirma aprobado por unanimidad, y junto a ello, en el artículo 9, y creo que es muy importante porque la deslegitimación ética, social y política del terrorismo es una cara de una moneda, pero la otra cara es la legitimación, que también establece el artículo 9 del Estado de Derecho, de sus instituciones y de lo que la ley denomina actos de convivencia integradora, que traducido a favor para ellos la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Liga. Con lo cual, yo creo que es muy importante que establezcamos cuál es el significado político de las víctimas, porque si no, podemos cometer errores que no son, a nuestro juicio, nada recomendables. Habla usted en el segundo punto del derecho a ser oídos y en ello estamos. Y el compromiso de nuestro grupo no solo es de haberles escuchado y escucharles, sino de seguir escuchándoles, como creo que no puede ser de otra manera. Hablan ustedes, y estamos totalmente de acuerdo con sus reflexiones sobre la política penitenciaria que tiene esta posibilidad por la que está en el Estado de Derecho. Lo decía también el manifiesto de las fundaciones y asociaciones el 23 de noviembre. Estamos de acuerdo, lo dijimos, creo que con comparecencia, que existe la parte retributiva de la pena, pero que también desde el punto de vista ya no solo legal, sino incluso constitucional, existe también el derecho a la reinserción, que evidentemente tiene que estar presidida por lo que está en el Estado de Derecho. Hacen ustedes una serie de cuestiones concretas de reconducta, hay algunas más, porque ya hay previsión del Código Penal, que son las que están siguiendo hasta estos momentos, con lo cual yo creo que en ese sentido es el camino que se sigue y que Dios quiera que se pueda seguir adelante. Con respecto a Sortu, mire usted, nosotros respetamos el Estado de Derecho. Igual que decía en la política penitenciaria, igual que lo decimos siempre mucho antiterroristas, el Estado de Derecho es la clave. Y el Estado de Derecho supone el respeto a las decisiones de los diferentes poderes. Nosotros respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, respetaremos en su caso la sentencia del Tribunal Constitucional, igual que respetamos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarando ilegales a Batasuna, Batasuna y a otras diferentes marcas de la izquierda virtual. En este sentido, creo que esto lo mejor que podemos hacer es respetar el Estado de Derecho, respetar a los tribunales y acatar las sentencias que de ellos vienen. Nos agradecieron ustedes a una serie de cuestiones con las iniciativas de relación con el artículo 4, es decir, de la dignidad y de las pintadas. Yo creo que es una muestra más de que ha habido cambios del 98 hasta el 2011. Una muestra clara de las políticas de tolerancia cero que se vienen desarrollando en estos últimos tiempos. Con lo cual, yo creo que me quedo ahí. Lo único que también decirles que la ley es algo muy importante con relación a que se escuche su voz. Ustedes forman parte del Consejo de Participación de las Víctimas que yo, de los propios que yo conozco que existan, y tienen ustedes acceso a todas las decisiones del gobierno y pueden participar en las decisiones del gobierno, no con entrevistas, que también, sino también directamente. Y termino, señora presidenta, señorías, a nuestro juicio, y decía también el presidente del Partido Popular, me parece muy importante el documento que fundaciones y asociaciones firmaron el 23 de noviembre del año pasado a instancias de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Yo creo que ahí se contienen muchas de las cosas que creo que pueden ser una línea, una hoja de ruta de cara al terrorismo, de cara a la tener presente siempre la voz de las víctimas, y como ustedes dicen, y como dice el documento, que las decisiones políticas están donde tienen que estar, en los órganos de representación como este Parlamento, como las Cortes Generales o como los diferentes gobiernos. Esto también, como saben ustedes, y decían que lo aprobamos hace 15 o 20 días en este Parlamento, y para nosotros yo creo que es una alegría. Termino refiriéndome al concepto de generosidad que utilicé hace unos meses cuando vino la presidenta y otros miembros de la OMT. Nosotros nos referimos a la generosidad desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de las víctimas. Y en los momentos actuales en los que intuimos el final del terrorismo, es muy importante la generosidad de todos los grupos políticos, de todos los partidos políticos a la hora de no sacar ningún tipo de ventajas en este momento y tratar de no utilizar la lucha antiterrorista en la legítima lucha partidaria. Son momentos de unidad. Son momentos de unidad que yo escuché también en el Palacio Escandón hace unas semanas en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Y es algo que a mí me gustaría subrayar y que mantengamos absolutamente la unidad de los demócratas en estos momentos en los que nos acercamos al final del terrorismo, evidentemente, pero que todos estamos de acuerdo en que no haya utilización partidaria alrededor de las víctimas
en la victoria de ningún partido político, ni ninguna personalidad, ni ningún grupo, en la victoria del Estado de Derecho sobre el fanatismo, sobre el totalitarismo, sobre el terrorismo, evidentemente sobre la exclusión, que son, digamos, como decía antes, lo que supone el significado político de ETA. Yo termino agradeciendo su presencia, agradeciendo sus reflexiones y abriéndonos a que el diálogo que hemos mantenido hace mucho tiempo, que mantuvimos también hace unas pocas semanas, son aspectos mucho más concretos que yo pensaba también que eran los que íbamos a abordar, pues lo sigamos haciendo, porque hay cuestiones concretas que ustedes nos plantearon que son perfectamente razonables y que deberemos también de encauzar tanto desde el punto de vista parlamentario como desde el punto de vista de la relación con el gobierno para que esas cuestiones concretas vayan poniéndose en nuestro perfil. Saben ustedes que no les tengo que decir a una presidenta que tiene las puertas de esta casa abiertas, los grupos, las puertas del Grupo Parlamentario Socialista permanentemente abiertas y para nosotros será una satisfacción siempre poder dialogar, hablar con ustedes, intercambiar opiniones, podemos hacer algunas cuestiones no estar de acuerdo, pero lo importante es que hablemos y que nos conozcamos y empaticemos. Esa ha sido siempre, desde hace muchos años, la postura de nuestro grupo y la que queremos explicitar